Así veo las cosas. Realmente no sé qué pensar. Vi al presidente Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión y tengo la sensación de que estamos más divididos que nunca y que estamos en medio de la tormenta. Así que vamos a analizar lo que dijo el presidente, lo que no dijo, cómo lo criticaron, cómo hubo gritos durante el discurso. Tenemos un debate con un estratega republicano, un estratega demócrata, para que nos digan qué es lo que piensan. Y luego una visión muy interesante porque vamos a hablar con la mamá de Dylan. Dylan es un estudiante venezolano que lo detienen y está en un centro de detención desde hace meses. Así que hablaremos de todo esto porque la mamá de Dylan estuvo ahí en el Congreso y vio directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero déjame comenzar con lo que dijo Donald Trump. Primero, el problema es que Donald Trump dice muchas cosas que no son ciertas y que me parece que ha perdido ese toque mágico, si se puede llamar de alguna manera, que tienen algunos políticos para decir las cosas y que la gente les crea, pero después de tantos años que nos dice cosas que no son ciertas, esto es sumamente complicado. Y luego, generalmente, esa es la tradición, los presidentes utilizan el discurso sobre el Estado de la Unión para unir a todos. Invitan a los miembros de la Corte Suprema, invitan a los del otro partido político, invitan a los militares, en fin, todo el mundo está ahí. Y es una de esas pocas veces donde supuestamente todos salimos contentos de ser parte de un país. Pero en este caso hubo decenas de congresistas demócratas que sencillamente no se presentaron. De los 9 jueces de la Corte Suprema solo fueron 4, los otros 5 no quisieron estar ahí. Hombre, además acuérdense que hace poco la Corte Suprema de Justicia le acaba de decir al presidente Donald Trump que no puede utilizar las tarifas o aranceles y de pronto él dice, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. En fin, así que fue un discurso sumamente divisivo y el presidente comenzó de esta manera. Members of Congress and my fellow Americans, our nation is back, bigger, better, richer, and stronger than ever before. Less than 5 months from now, our country will celebrate an epic milestone in American history, the 250th anniversary of our glorious American independence. This July 4th, we will mark 2.5 centuries of liberty and triumph, progress and freedom in the most incredible and exceptional nation ever to exist on the face of the earth. And you've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. Y así fue ataque tras ataque. Uno de los momentos, yo nunca había visto nada parecido en la televisión. No sé si lo viste. En un momento dado, el presidente Donald Trump para su discurso y dice, quiero que separen a aquellos congresistas y aquellas personas que crean que hay que defender a los ciudadanos de los Estados Unidos y no a los inmigrantes indocumentados. Es una opción, una elección falsa, porque no tienes que defender a los inmigrantes indocumentados y no defender a los ciudadanos de los Estados Unidos, o al revés, se puede defender perfectamente la vida humana independientemente de tu estatus legal. Pero entonces el presidente Donald Trump se para y obliga a los republicanos a pararse, los demócratas se quedan sentados y estoy seguro que van a utilizar esas imágenes para cuestiones de promoción y de publicidad para las elecciones del Congreso ahora en el mes de noviembre. Muy bien, esa no era la única bronca que hubo durante el discurso del presidente Donald Trump. Hace poco, ustedes recordarán que en su red Truth Social, el presidente posteó, y es el verbo postear, me parece que es un verbo nuevo, pero bueno, el presidente Donald Trump posteó un mensaje en el que aparecía, en la parte final del mensaje, las caras del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle con figuras de animales, con figuras de monos, de simios. Eso lo puso el presidente de los Estados Unidos. Luego le preguntaron que si se iba a disculpar, dijo que él no se iba a disculpar, que esa parte se la pusieron al final y que él no se había dado cuenta. El caso es que la realidad, lo que ocurrió es que apareció la imagen de Barack Obama y de Michelle Obama en forma de animal en la cuenta del propio presidente de los Estados Unidos. Digamos, ese es el contexto que te lo tengo que contar para que entendamos lo que ocurrió. Hay un congresista que se llama Al Green, y Al Green llegó con una pancarta grande al discurso sobre el Estado de la Unión, con una pancarta que decía, los negros no son monos. Lo que le está diciendo al presidente Donald Trump es que el mensaje racista que puso el presidente, que es totalmente inaceptable, y quería que el mundo se enterara de que hay oposición a eso. Puso
precisamente los negros no son monos. Al Green, y esto fue lo que ocurrió. Y lo sacaron al congresista con todo y su pancarta. Y me llama la atención los gritos de USA, USA, porque es difícil entender. A ver, si yo tuviera la oportunidad de preguntarle a cada uno de estos congresistas que están gritando USA, si tuviera la oportunidad de preguntarles si ellos están de acuerdo en poner a un presidente con una figura de animal, si ellos estarían de acuerdo con eso. El caso es que lo que te quiero decir es que el mensaje del discurso sobre el Estado de la Unión es el mensaje sobre el estudio, sobre el estado de la desunión aquí en los Estados Unidos. Eso no fue lo único que ocurrió. Ilhan Omar es una congresista de origen somalí que representa a miles de personas en el estado de Minnesota. Es una de las congresistas que más fuertemente han criticado al presidente de los Estados Unidos. Y yo no sé dónde tú escuchaste el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, pero en la señal que yo estaba recibiendo a través de un celular, estaba hablando Donald Trump y no sé si te diste cuenta de que parecía que había gente gritando al fondo. Y yo creía que era la señal que yo estaba recibiendo o que a lo mejor no estaba en un lugar totalmente silencioso. No, resulta que mientras el presidente Donald Trump estaba hablando, en muchísimas ocasiones, la congresista Ilhan Omar y otras congresistas, sobre todo mujeres, le estaban gritando al presidente diciendo que lo que él aseguraba era mentira. Y entonces hubo un momento. El presidente, por supuesto, trata de evitar que esto se escuche para que eso no se convierta en noticia, pero de todas formas se escuchó. Y hubo un momento en que hubo un intercambio directo entre la congresista Ilhan Omar y el presidente Donald Trump. Y el contexto es este. Hace poco, hace unos días, semanas, el presidente Donald Trump dijo que la gente de Somalia era basura. Eso dijo, que eran basura. Y inmediatamente la congresista Ilhan Omar, que es de origen somalí, dijo que eso era inaceptable, que era impensable, etcétera. Así que esta no es una pelea de ahora, es una pelea ya de mucho tiempo. Entonces aquí van a ver a la congresista Ilhan Omar gritándole al presidente Donald Trump en medio del discurso sobre el Estado de la Unión. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. Yeah. El desafío es frontal, además es totalmente desequilibrado, porque por una parte tenemos al presidente Donald Trump con el micrófono dentro del Congreso y por la otra parte a la congresista gritando. Este es un gran ejemplo de las divisiones que existen actualmente aquí en los Estados Unidos y de la disparidad que hay entre el poder presidencial y la resistencia. Hay muchas señales de resistencia de que lo que estamos viviendo no es lo que queremos, y la congresista Ilhan Omar lo ha expresado a su manera. Generalmente, después de que los republicanos, en este caso el presidente Donald Trump, presenta su discurso sobre cómo está el país, porque básicamente es eso, es el presidente que llega y dice, miren, esto es lo que ha pasado en el último año, así es como yo veo las cosas. Después viene el representante del partido opositor, en este caso del Partido Demócrata, a dar su explicación de cómo está el país, e inevitablemente dicen, lo que dijo el presidente no es cierto, inevitablemente. Y el senador Alex Padilla le tocó dar la respuesta en español, y encontramos algunas de sus frases más importantes que aquí están. Soy el senador Alex Padilla. Acabamos de escuchar a Donald Trump hacer lo que mejor sabe hacer, mentir. Miente sobre la economía, miente sobre su aplicación de las leyes de inmigración de manera violenta y fuera de control, y pretende engañaros sobre sus planes para manipular las elecciones este noviembre. La verdad es que el estado de nuestra unión no se siente fuerte para todos. No cuando los costos de la renta,
los alimentos y la electricidad siguen subiendo. No cuando los republicanos suben nuestros costos médicos para financiar recortes de impuestos a multimillonarios. Y definitivamente no cuando agentes federales, armados y enmascarados, aterrorizan nuestras comunidades, atacando a personas por el color de su piel o por hablar español, incluyendo inmigrantes con estatus legal y ciudadanos. Este caos es el producto de los caprichos peligrosos de una sola persona, Donald Trump. Están dos visiones totalmente distintas. Un poquito más adelante vamos a tener aquí mismo un debate sobre lo que dijo el presidente Donald Trump y cómo mucha gente sencillamente no está de acuerdo en la manera en que está pintando el país. Déjame saltar brevemente al tema del Mencho. El Mencho, por supuesto, era en pasado uno de los principales narcotraficantes del mundo. Después del arresto del Chapo Guzmán en el 2016, el personaje fundamental del narcotráfico en México, el líder del narcotráfico en México, era el Mencho, que estaba a cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y la manera en que surge el Mencho es muy complicada. Estaba en el cartel del Milenio, hubo una escisión dentro del cartel de Sinaloa. El caso es que el Mencho acabó controlando una buena parte del territorio mexicano. Y entonces la pregunta, son muchas preguntas, pero la fundamental es ¿qué va a ocurrir ahora? Es decir, si va a haber una reacción violenta por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, como la que hubo el fin de semana pasado, y cuál es la función de los Estados Unidos en todo esto. La presidenta Claudia Sheinbaum constantemente ha insistido en que en la operación para agarrar al Mencho, lo agarran en una cabaña y lo agarran después de haber estado junto con su amante, que en un eufemismo en México le llaman su pareja sentimental. No es su esposa, sino era su pareja, su amante, ¿no? Entonces siguen al amante y el Mencho llega a estar junto con la amante y luego lo identifican. Muy bien. La presidenta ha insistido en que no hubo soldados estadounidenses, digamos, en tierra para identificar al Mencho, pero que hubo inteligencia por parte de los Estados Unidos, labores de inteligencia, que identificaron exactamente dónde estaba, y eso a mí la verdad no me sorprendió, te voy a decir por qué. Si lograron identificar exactamente dónde estaba Nicolás Maduro en su búnker en Venezuela, exactamente dónde estaba, con quién estaba, ¿cómo no iban a agarrar al Mencho? Es decir, estaba en unas cabañitas, pues lo agarraron y lo identificaron perfectamente los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Muy bien. El problema es que esto quizás no es suficiente para el gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump constantemente, y aquí en el programa lo hemos tenido en varias ocasiones, Donald Trump constantemente le ha ofrecido a México enviar tropas de los Estados Unidos para atacar a los carteles de las drogas. Y quiere atacar a los carteles de las drogas porque él asegura que son responsables de pasar el fentanilo de México hacia los Estados Unidos y que cientos de miles de personas han muerto en los Estados Unidos por culpa de los carteles. Y entonces consideran a los carteles verdaderos grupos terroristas. Digamos que este es el contexto. Entonces, durante el discurso del Estado de la Unión, era muy importante saber qué es lo que decía Trump sobre México. Él ha dicho que el paso de fentanilo se ha disminuido en un 56% desde México hacia Estados Unidos. Estas son buenas noticias para todos, pero el problema es que Donald Trump sigue considerando a los carteles de las drogas como grupos terroristas, y el peligro para México y para la soberanía de México sería que Estados Unidos ataque unilateralmente, directamente, en territorio mexicano, con soldados estadounidenses a mexicanos. Así que este es el contexto y esto es lo que dijo Trump en el discurso sobre México. Territory in our region, including large parts of Mexico, really large parts of Mexico, have been controlled by murderous drug cartels. That's why I designated these cartels as foreign terrorist organizations, and I declared illicit fentanyl as a weapon of mass destruction. And with our new military campaign, we have stopped record amounts of drugs coming into our country and virtually stopped it completely coming in by water or sea. You probably noticed that. We very seriously damaged their fishing industry also. Nobody wants to go fishing anymore. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. Fíjense cómo lo dice. O sea, nosotros hemos logrado tumbar, arrestar, matar
a uno de los principales líderes del narcotráfico, se refiere por supuesto al Mencho, pero es interesante cómo el presidente Trump utiliza la palabra we, nosotros, es decir, en este caso sería México, Estados Unidos, o sería nosotros los estadounidenses. En realidad, le preguntan sobre esto a la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora vamos a escuchar su respuesta. Pero lo interesante también es que en México esta política de abrazos no balazos que instituyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha desaparecido. O sea, claramente aquí ya no hay abrazos para el Mencho, sino hubo un ataque que culminó con su muerte. Eso por una parte. Y por la otra es que llama la atención que tanto el gobierno de Claudia Sheinbaum como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han criticado la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón. Calderón fue presidente del 2006 al 2012 y que ha sido sumamente criticada por la violencia que generó en el país. Muchos sugerirían que la operación en contra del Mencho va precisamente dentro de esta delimitante de la guerra contra el narco. Veremos cómo lo define Claudia Sheinbaum, pero Claudia Sheinbaum no quiere decir que ya rompió con la política de abrazos no balazos por la lealtad que le tiene al expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que no es una cuestión solo de lucha contra el narcotráfico, sino también de lealtades y de historia personal. Ok, entonces el tema es, Trump dice, nosotros tumbamos, agarramos al Mencho. Y entonces le preguntan a la presidenta en la mañanera, ¿nosotros es Estados Unidos y México? Y esto dice. Sobre el otro, bueno, pues ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información, y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí. Entonces sería un discurso pues más el tema electoral allá en Estados Unidos. Bueno, pues fue su, ¿cómo se llama lo que hizo? Su Estado de la Unión. Informe del Estado de la Unión, así se llama. Y bueno, conocemos al presidente Trump. Pero la información que hemos dado pues es la correcta. Lo que pasa es que en México, quizás la confusión está en que en México, cuando el presidente habla una vez al año, o en otros países le llamamos el informe presidencial. Aquí se le llama el discurso o la presentación o el informe sobre el Estado de la Unión. Esa es la diferencia, pero estamos hablando del informe presidencial que se hace anualmente. Y continúa la interrogante de si esto es suficiente para Estados Unidos. Estoy casi seguro que para Trump no es suficiente. ¿Y qué más va a exigir el presidente Donald Trump a la presidenta de México en lo que se refiere a la lucha en contra del narcotráfico? Lo que sí está clarísimo es que esta política de abrazos no balazos ha quedado a un lado y me sigue resultando increíble que el gobierno actual no se atreva a romper y a decir públicamente que ya no están siguiendo con esa política cuando al Mencho ni le dieron abrazos ni nada, sino que acabó masacrado. Esa es la realidad. Antes de irnos al debate sobre el Estado de la Unión, vamos a hablar sobre Jeffrey Epstein. Han salido millones de documentos sobre Jeffrey Epstein, este financista, pedófilo, miembro de una cadena espantosa de tráfico sexual con menores de edad. Y la última información es que creíamos que el Departamento de Justicia, por orden del Congreso de los Estados Unidos, ya había dado a conocer toda la información al respecto. Bueno, parece que no. NPR, que es una de las cadenas de radio pública más importantes del mundo, ni siquiera de los Estados Unidos, acaba de sacar una investigación que sugiere que hay nuevos documentos que mencionan al presidente Donald Trump en todos estos files de Jeffrey Epstein. Es una información delicada, complicada. La Casa Blanca y el propio presidente han dicho que no tienen absolutamente nada que ver y están negando la información. Pero lo que NPR está destacando es que los documentos que dieron a conocer, los millones de páginas de documentos que dieron a conocer, no son suficientes y que todavía hoy el Departamento de Justicia tiene información que no ha dado a conocer. Y regresamos con el tema del discurso sobre el Estado de la Unión. Seguramente ya lo sabes, pero me parece que es importante que lo aclaremos. Los congresistas tienen la posibilidad de invitar a algunas personas al discurso sobre el Estado de la Unión. Hay personas que son consideradas héroes, otros que son testigos, otros que son víctimas. Y en este caso, el senador de Nueva York, Chuck Schumer, invitó a la madre Raiza Contreras. Raiza
estoy seguro que tú te acuerdas de ella, ha estado con nosotros varias veces aquí en el programa. Raiza es la madre de Dylan López Contreras. Dylan fue detenido en mayo del 2025 y lleva desde entonces está en un centro de detención. Así que es muy interesante ver la visión de Raiza cuando escucha al presidente de los Estados Unidos. Raiza nos acompaña aquí en el video podcast. Gracias por estar aquí, Raiza. Gracias a ustedes. Así que te invita el senador Chuck Schumer. ¿Cómo te llega la invitación para ir al discurso del presidente Trump? Pues me comunican que tenía una invitación, ya que pues saben que mi hijo ha sido víctima de todo esto, porque él ingresó de forma autorizada, como ya lo he dicho anteriormente. Entonces, hasta el momento no dan respuesta ni nada y ellos ya conocieron el caso y me dicen que mi hijo hizo todo bien, que es muy injusto que aún se encuentre detenido. Y el senador Chuck Schumer es sin la menor duda, como el líder de la minoría en el Senado, es un senador sumamente influyente, un político con muchas influencias. ¿No puede el senador ayudarte a que tu hijo sea liberado? Bueno, eso es lo que vamos a intentar, porque lamentablemente el presidente se encuentra muy radical en cuanto al tema de los migrantes. O sea que la esperanza es que Chuck Schumer te ayudara y no el presidente Donald Trump. Muy bien, ¿dónde te sientan en el Congreso? ¿Dónde estabas sentada? Estuve en la bancada del área de los demócratas, en la parte de arriba, pues. ¿Y cómo es? Tengo curiosidad, Raiza. Les dan tienen que pasar un proceso de seguridad porque me llama tanto la atención de que te dejen pasar a ti y que tu hijo siga en un centro de detención. ¿Cómo entras al Congreso? ¿Cómo es el proceso de seguridad? Sí, correcto. Bueno, las personas que ya están invitadas, por supuesto, presentan su documento, pero sí tienen una forma rigurosa de revisión. Y ya después de allí, para ingresar directamente hacia lo que es el Capitolio, no ingresamos con nada, ni móviles, relojes, absolutamente nada. Muy bien, cuando escuchas al presidente Donald Trump, tú estás en una situación muy particular. ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera impresión de lo que dijo Trump sobre los inmigrantes? Pienso que se llevó personas para puntos, o sea, para hacer algo muy puntual en contra de los migrantes, al solamente llevar víctimas de algunos migrantes que sí son delincuentes. Pero lamentablemente él está metiendo todos los migrantes en esta misma colección y no es la verdad. La verdad no. Lo vi mal de esa parte. Claro, tú sabes que yo coincido contigo. Tengo la sensación de que quiere presentar a todos los inmigrantes como criminales, como violadores, como monstruos. La realidad es que no es así. Hay gente como tu hijo Dylan y miles de más, millones más, que realmente no han cometido absolutamente ningún crimen. El otro día estaba viendo una encuesta de CBS, dice que solo el 14% de las personas tienen un récord criminal. Así que tengo esa misma sensación que el presidente Donald Trump se enfatizó en lo malo y no en lo bueno. ¿Hay algo de esperanza que tú tengas que después de que tu caso se ha convertido en un caso muy popular, que toda la gente lo conoce, de que Dylan pueda salir? ¿Qué están esperando? Mira, yo pienso, las esperanzas son las últimas que se pierden y como toda madre por su hijo haría todo lo posible por el marco de lo legal y es lo que estamos intentando. Lamentablemente el presidente se mantiene firme ante el pensamiento que él tiene de los migrantes, pero yo sé que él tiene que saber que la situación no es así, sino que es la forma como lo presenta. Y de hecho me da mucho temor de que no pueda avanzar esto, ya que como dice él, en estos momentos es algo de amistad con Venezuela, porque se logró sacar como quien dice, al principal de lo que está sucediendo en Venezuela, de la dictadura. Pero lamentablemente, exacto, pero lamentablemente se mantiene la cúpula de ese señor allá. Y el hecho de una persona regresar, sobre todo en este momento que el caso de mi hijo es conocido, es más riesgoso de lo que era anteriormente cuando salimos del país. O sea que tu temor es que... ¿Dónde está Dylan en este momento? ¿En qué centro penitenciario? Él se encuentra detenido en Pensilvania. Las condiciones son bastante... O sea que tu temor sería que una vez que saquen a Nicolás Maduro, que a Dylan lo pudieran deportar a Venezuela argumentando de que las cosas están mejor. Exactamente, pudieran hacerlo de esa forma y la realidad es que Venezuela
no ha mejorado una parte como que real que se pueda decir, sí, pueden regresar. Por el contrario, están amenazas de que las personas que pidieron asilo o algo tienen que enfrentar la justicia al momento de regresar. Entonces, siento que seguimos igual o quizás hasta peor. Claro. Raiza, esperamos, como siempre te lo hemos dicho varias ocasiones, esperamos que Dylan pronto pueda ser liberado. Raiza Contreras estuvo en el discurso del presidente Donald Trump ahí en Washington. Gracias por estar aquí con nosotros, Raiza. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Y pasamos directamente al debate político. A ver, ¿tú cómo viste este discurso sobre el Estado de la Unión y cómo lo ven los expertos? Tenemos a una analista demócrata y a un estratega republicano ahora mismo.